Durante casi 2 años, la familia de Verónica no supo qué le había sucedido. Buscaron a la niña por toda Chequia, pero la verdad resultó estar mucho más cerca. La terrible respuesta se escondía en el lugar más común, donde habían mirado decenas de veces, pero nadie la había visto de cerca. El 14 de septiembre de 2020, en un barrio residencial común de la ciudad de Brno, Verónica K., de 7 años, desaparece sin dejar rastro. La tarde era tranquila, casi silenciosa. La niña estaba a solo unos metros de su madre, que se había distraído brevemente con las tareas del hogar. Cuando la mujer volvió a mirar al patio, Verónica ya no estaba. Ningún ruido, ni una sola huella, ni el más mínimo indicio de que algo hubiera ocurrido allí. Como si Verónica simplemente se hubiera desvanecido, dejando tras de sí solo silencio e incertidumbre. La policía llegó al lugar media hora después. La inspección del patio reveló el patinete de Verónica. Estaba cuidadosamente apoyado en el césped, como si su dueña se hubiera ausentado solo un minuto. El patinete estaba en buen estado, sin daños ni signos de prisa. La atención de la investigación se centró de inmediato en un detalle extraño. En el aparcamiento cercano al patio, los residentes notaron un vehículo de servicio desconocido. La matrícula estaba cubierta de barro y apenas se leía: el conductor no salió del coche. Varias personas confirmaron su presencia, pero nadie prestó especial atención al vehículo en ese momento. Mientras tanto, algunos residentes del edificio parecían sorprendentemente indiferentes. La policía notó rápidamente que la mayoría de los vecinos no habían oído ni visto nada inusual. Se prestó especial atención a un hombre de mediana edad llamado Milos, que vivía en la planta baja. Parecía sospechosamente tranquilo, sin mostrar preocupación incluso después de la noticia de la desaparición de Verónica. Sus respuestas a la policía fueron monosilábicas y cautelosas, como si evitara detalles innecesarios. La atención de la policía se centró de inmediato en 2 hipótesis. La primera, el misterioso coche con matrículas poco legibles. Era la primera y más obvia línea de investigación, ya que un extraño en un patio tranquilo siempre levanta sospechas. La segunda era el propio vecino, Milos. Su calma antinatural, sus respuestas evasivas y su falta de voluntad para ayudar en la investigación parecían extrañas en el contexto de lo sucedido. El hombre aseguraba que había estado en casa toda la tarde y no había visto nada, pero a la policía su comportamiento le pareció sospechoso, incluso demasiado. Un día después de la desaparición, la investigación encontró una pista inesperada. Al inspeccionar de nuevo el edificio, la policía descubrió extrañas huellas en el sótano. Las huellas eran pequeñas, correspondían al tamaño del calzado de Verónica. Cerca, en el suelo de hormigón, había un envoltorio de caramelo, el mismo que Verónica siempre elegía en la tienda. Parecía que la solución estaba cerca. El sótano fue inmediatamente acordonado y examinado minuciosamente por los criminalistas. Pero las huellas se interrumpían de forma brusca e incomprensible. No se encontraron pasadizos secretos ni otras pruebas. La puerta del sótano estaba cerrada con llave, y la llave la tenía el mismo Milos, que aseguraba no haber entrado allí en meses. La investigación se enfrentó a su primer dilema serio: ¿confiar en la tranquilidad de Milos? Sin embargo, la policía no podía ignorar los hechos. Las huellas y el caramelo indicaban claramente que alguien había estado allí recientemente. Las sospechas comenzaron a intensificarse, aunque la policía entendía que no se debía precipitar en las conclusiones. El sótano de la casa parecía ser a la vez la solución y otra pista sin salida. La extrañeza y la incertidumbre de la situación solo aumentaban la tensión. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la pista había llevado al sótano con demasiada facilidad y rapidez. La verdad, como demostraría el futuro, resultó ser mucho más compleja. Todo el patio parecía apuntar al sótano. Pero ¿y si todas las huellas encontradas por la policía fueran solo una coincidencia engañosa,
desviando la atención del verdadero lugar de la desaparición de Verónica. La policía estudió detenidamente la personalidad de Miloš. El hombre vivía en ese edificio desde hacía varios años, pero los vecinos sabían poco de él. Cuanto más profundizaba la investigación en los detalles de su vida, más extrañezas se encontraba. Resultó que Miloš ya había estado en el punto de mira de las fuerzas del orden, aunque por motivos menores. Aún así, estos hechos añadían ciertas sospechas a su perfil. Miloš tenía 42 años. Vivía solo. Rara vez recibía visitas. Casi no hablaba con nadie. Su trabajo era común, sin nada destacable. Trabajaba como mozo de almacén y a menudo hacía turnos de noche, algo que casi nadie en el edificio sabía. Precisamente el trabajo nocturno explicaba su estilo de vida retraído y su horario irregular de apariciones públicas. Sin embargo, la investigación logró establecer que el día de la desaparición de Verónica, Miloš no se había ido a ninguna parte, al menos según sus propias palabras. Pero cuando le preguntaron por segunda vez, el hombre empezó a confundirse en los detalles y a ponerse notablemente nervioso, lo que alertó inmediatamente a los investigadores. Los vecinos tampoco estaban muy dispuestos a hablar de Miloš, pero tras las insistentes preguntas de los investigadores, empezaron a surgir algunos detalles que la policía no podía ignorar. Resultó que aproximadamente medio año antes de la desaparición de Verónica, Miloš ya había tenido problemas con las fuerzas del orden. Nada grave, un simple conflicto doméstico. Pero fue precisamente ese conflicto el que reveló un rasgo importante del carácter del hombre. Se irritaba fácilmente y a menudo no controlaba su ira. Según los documentos oficiales que obtuvo la policía, el conflicto ocurrió tarde en la noche en el patio del edificio. Miloš discutía a gritos con uno de los residentes que había golpeado accidentalmente su coche. El altercado verbal se convirtió rápidamente en empujones y casi terminó en pelea. Miloš se mostró agresivo y, como registraron los policías que acudieron entonces, claramente tenía dificultades para mantener la compostura. El asunto se archivó, pero en la memoria de los vecinos quedó la imagen de una persona irascible, agresiva e impredecible. La investigación se profundizó aún más cuando la policía comenzó a verificar las declaraciones de Miloš de que había pasado toda la tarde en casa sin salir. En los primeros interrogatorios, afirmó con seguridad que había visto la televisión, descansado y no había salido del apartamento. Pero a los policías les pareció extraño que ninguno de los vecinos pudiera confirmarlo con certeza. Nadie había oído ruido de su apartamento, ni la televisión, ni pasos. Este silencio sospechoso hizo dudar a la investigación de la veracidad de sus palabras. Entonces, la policía pasó a una verificación más detallada de sus declaraciones. Los investigadores interrogaron nuevamente a Miloš sobre los detalles más mínimos de esa tarde. La hora, los programas que vio, lo que comió, y aquí el hombre empezó a confundirse. Cuando le informaron que revisarían su teléfono y las cámaras de videovigilancia de la zona, se puso notablemente nervioso y pidió un descanso, alegando sentirse mal. Pero lo principal se descubrió después de verificar los datos móviles de Miloš. Su teléfono resultó estar activo esa tarde en una parte completamente diferente de la casa. Además, se apagó brevemente, como si el dueño intentara ocultar su ubicación. Esto significaba que Miloš no solo había mentido a la policía, sino que también había intentado enmascarar sus movimientos reales. Tras obtener estos datos, la policía empezó a inclinarse por la versión de que Miloš tenía relación directa con la desaparición de Verónica. Su falsa coartada parecía especialmente sospechosa. Los psicólogos del equipo de investigación señalaron que su nerviosismo, confusión y tendencia a evitar detalles indicaban un sentimiento de culpa o información oculta. Todo el cuadro jugaba en su contra. La policía decidió intensificar la vigilancia sobre el hombre. Durante varios días seguidos, prácticamente no salió del apartamento. Cuando salía a la tienda o al trabajo, era seguido discretamente por agentes.
En los interrogatorios, le hacían las mismas preguntas, comprobando la estabilidad de sus respuestas. Sin embargo, Miloš se equivocaba una y otra vez, cambiando pequeños detalles. Las sospechas a su alrededor solo se intensificaban. Poco a poco, los rumores de que podría estar implicado en la desaparición de Verónica se filtraron en el edificio. Los vecinos empezaron a evitar hablar con él, y la atmósfera se volvió aún más tensa. El propio Miloš parecía deprimido, desconcertado y retraído. Pero para la policía su estado era una confirmación más de sus sospechas. Parecía que la investigación iba por buen camino. Sin embargo, unos días después, la policía recibió grabaciones de las cámaras del supermercado vecino que cambiaron drásticamente toda la situación. En las imágenes se veía claramente que Miloš salió del portal de la casa aproximadamente media hora después del momento en que desapareció Verónica. Esto fue completamente inesperado para los investigadores, que hasta entonces estaban prácticamente convencidos de su culpabilidad. De repente, el sospechoso quedó casi libre de sospecha, y la investigación se enfrentó a una nueva contradicción. Las cámaras plantearon nuevas preguntas en lugar de respuestas. Después de que las sospechas sobre el vecino Miloš comenzaron a disiparse, la policía decidió investigar más a fondo el entorno cercano de Verónica. Estaba claro, el misterio de su desaparición podría estar más cerca de lo que parecía en los primeros días. Y empezaron a salir a la superficie secretos familiares de los que nadie había hablado en voz alta hasta entonces. La casa donde vivía Verónica parecía bastante próspera. Los padres, Tomáš y Karolina, parecían exteriormente una familia normal. Pero como se descubrió, esto era solo una impresión superficial. Los vecinos mencionaron que unos meses antes habían notado a menudo tensión entre Karolina y su madre, la abuela de Verónica. Al principio, esta información no parecía muy significativa, pero gradualmente los investigadores comenzaron a comprender que detrás de la simple tensión familiar se escondía algo más profundo. La policía descubrió que existían serios desacuerdos entre Karolina y su madre, Pani Magda, sobre la educación de Verónica. Magda era una mujer de moral estricta, que tenía sus propias ideas muy claras sobre cómo debían crecer los niños de su familia. Criticaba regularmente a su hija, acusándola de falta de cuidado, falta de atención y, según sus palabras, un enfoque frívolo de la educación. En algún momento, estos conflictos traspasaron el límite de las simples disputas domésticas. La policía logró encontrar un documento que confirmaba que, 6 meses antes de la desaparición de Verónica, la abuela se había dirigido oficialmente a los servicios sociales solicitando que se verificara qué tan bien Karolina cumplía con sus deberes parentales. Los investigadores volvieron a citar a los padres y a la abuela de Verónica para interrogarlos. Hasta ese momento, la familia había asegurado unánimemente que no existían conflictos serios entre ellos, pero ahora que la policía ya sabía de la denuncia a los servicios sociales, las declaraciones de los familiares comenzaron a cambiar. Karolina estaba notablemente nerviosa y admitió que sus relaciones con su madre eran realmente complicadas. Contó que en los últimos meses Pani Magda la había amenazado varias veces con quitarle la custodia de la niña, pero Karolina estaba segura de que eran solo palabras, dichas en un arrebato de emoción. Pani Magda, por el contrario, en el segundo interrogatorio negó la gravedad del conflicto y declaró que su recurso a los servicios sociales fue solo un intento de asustar a su hija y obligarla a tomar sus responsabilidades más en serio. Al mismo tiempo, intentaba por todos los medios convencer a la policía de que quería mucho a Verónica y nunca había querido hacerle daño. Sin embargo, las palabras de la abuela ya no podían convencer a la investigación de su absoluta sinceridad. Los investigadores comprendieron. Estas contradicciones en las declaraciones no eran casuales y podían ser señal de algo más que una simple pelea familiar.
Surgió en la mente de los investigadores la idea de que la desaparición de Verónica podría estar relacionada con un intento de la abuela de llevársela de la familia de esa manera. Y la policía decidió examinar más detenidamente los movimientos de Magda después del día en que desapareció Verónica. Las sospechas se intensificaron drásticamente cuando los investigadores descubrieron que Pani Magda se había ido repentinamente de Brno unos días después de la desaparición de Verónica. Se fue a casa de unos parientes en un pequeño pueblo en otra parte del país, sin avisar a nadie de antemano. Esta partida inesperada pareció extremadamente sospechosa a la policía. Además, cuando los investigadores intentaron contactarla por teléfono, la abuela se negó a hacer comentarios y declaró que no deseaba hablar sin un abogado. En la casa de la familia de Verónica, la atmósfera se volvió aún más tensa. Los vecinos discutían la situación con cautela y en voz baja, pero incluso ellos ya comenzaban a dudar de la inocencia de Magda. Los rumores sobre su conflicto con su hija se extendieron rápidamente por el patio, fortaleciendo las sospechas de que en este caso no todo era tan simple. La investigación, en ese momento, intentaba comprender si la abuela podría haber sacado a Verónica de la ciudad sin el conocimiento de los padres. La policía revisó billetes, cámaras en las estaciones, interrogó a vecinos y parientes lejanos, pero estos intentos no dieron ningún resultado. Las sospechas se mantenían solo a nivel de hipótesis, no confirmadas por pruebas concretas. Y los investigadores comenzaron a preguntarse si la partida de la abuela de la ciudad no estaba relacionada en absoluto con la desaparición de Verónica, sino que era simplemente una extraña coincidencia. Cuando parecía que la versión de la abuela llegaba gradualmente a un callejón sin salida, apareció un testigo inesperado que cambió por completo la dirección de la búsqueda. Un joven, residente en el barrio vecino, informó a la policía que había visto a Verónica con total seguridad después del momento de su desaparición oficial. Según sus palabras, no estaba sola, sino con un hombre desconocido, y se dirigían a la parada del transporte público. El testimonio del testigo sonaba tan seguro y claro que la policía decidió verificar inmediatamente su veracidad. Este hombre no podía equivocarse. Estaba absolutamente seguro de haber visto precisamente a Verónica. Las declaraciones del nuevo testigo, que al principio parecían la clave del enigma, pronto se encontraron con dudas. Afirmaba haber visto a Verónica en el interior de un vehículo de servicio desconocido. Esta información era seria y la policía no podía ignorarla. Sin embargo, a medida que el testigo declaraba, la investigación se enredaba cada vez más en sus palabras y en los detalles de lo que había visto. El hombre, que se presentó como Martin Novak, contó que la tarde del 14 de septiembre, sobre las 7, regresaba a casa del trabajo y caminaba por el barrio vecino. Según sus palabras, vio claramente cómo una pequeña figura, de aspecto similar a Verónica, subía a un vehículo de servicio marca Skoda, que estaba aparcado junto a la carretera. El coche era blanco, con el logotipo de un servicio municipal local en el lateral y con las matrículas muy sucias, exactamente como habían descrito los vecinos anteriormente. Este hecho interesó especialmente a la policía, ya que coincidía con las declaraciones de otros testigos que habían mencionado previamente un Skoda blanco sospechoso cerca de la casa de Verónica. Novak describió los detalles del coche con claridad, seguridad y sin dudar. Sin embargo, cuando la policía intentó obtener de él una descripción precisa del aspecto de quien estaba adentro, surgieron problemas. Novak no podía recordar con seguridad el rostro del conductor, pero afirmaba que era un hombre de complexión media con una chaqueta de trabajo. Lo más importante parecía ser otra cosa. Dentro del coche había visto precisamente a Verónica. Los investigadores invitaron a la madre de Verónica, Carolina, para comparar las declaraciones del testigo con sus recuerdos de la niña esa tarde. Durante el interrogatorio, surgió inmediatamente un problema. Martin Novak describió con seguridad la ropa que supuestamente llevaba Verónica. Habló de una chaqueta roja y pantalones negros. Carolina, en cambio, insistió firmemente en que su hija vestía de forma completamente diferente.
una chaqueta clara y vaqueros azules. Esta discrepancia fundamental despertó serias dudas en la policía. Novak se desconcertó cuando le hacían las mismas preguntas una y otra vez. Empezó a confundirse en los detalles, corrigiéndose, afirmando que solo había visto a la niña de refilón y que podría haberse equivocado con el color de la ropa. Su seguridad se transformó gradualmente en inquietud e incertidumbre. Cuanto más tiempo interrogaba a la policía, más inconsistencias aparecían en sus palabras. Los investigadores decidieron verificar los datos de Novak más a fondo. Se revisaron las grabaciones de varias cámaras de videovigilancia en la zona donde el hombre supuestamente vio el coche con Verónica. Sin embargo, el coche no apareció en ninguna cámara. Esta extrañeza minó aún más la confianza de la investigación en el nuevo testigo. Daba la impresión de que Martin Novak o bien se había confundido, o bien no había visto en absoluto lo que le dijo a la policía. Pronto, la policía comenzó a inclinarse por la versión de que Novak podría haber inventado la historia para llamar la atención. No había nada sospechoso en su biografía. Un empleado común de una pequeña empresa local, que nunca antes había tenido problemas con la ley. Sin embargo, en la investigación no logró explicar claramente por qué no informó inmediatamente a la policía de sus observaciones, sino que se dirigió a ellos varios días después de que la prensa ya hablara activamente del caso. En este contexto, su historia parecía cada vez más dudosa y poco convincente. No obstante, los investigadores decidieron no descartar por completo esta versión. Para asegurarse, interrogaron a los colegas y vecinos de Novak. La mayoría de ellos confirmaron que el hombre tendía a exagerar y a veces le gustaba ser el centro de atención. Este hecho no jugó a favor del testigo, y la policía gradualmente dejó de lado sus declaraciones. Novak parecía ahora más una pista falsa que una clave real para resolver la desaparición de Verónica. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando los especialistas técnicos analizaron detenidamente las grabaciones de las cámaras cerca de la casa de Verónica realizadas anteriormente. En una de las grabaciones, que antes se consideraba inútil debido a la mala calidad, se logró descifrar parte de la matrícula del sospechoso Skoda blanco. Este fragmento coincidía con la descripción dada por Novak y también coincidía parcialmente con el coche que la policía ya había intentado rastrear después de los primeros informes de los residentes de la casa. Este descubrimiento obligó a la investigación a volver a la versión inicial de que el testigo podría haber visto el coche y, quizás, no había inventado completamente sus declaraciones. La situación se complicó aún más por el hecho de que, precisamente este automóvil, según las grabaciones de las cámaras, se encontraba realmente en la zona en el intervalo de tiempo exacto en que desapareció Verónica. La policía ya no podía descartar por completo la conexión entre el coche y la desaparición. Después de que el sospechoso Skoda de servicio volviera a estar en el centro de atención de la investigación, la policía decidió examinar detenidamente la identidad del conductor, Tomasz R. Durante las primeras verificaciones, se descubrió que ya había estado bajo la vigilancia de las fuerzas del orden, y no por casualidad. Tomasz R. tenía 38 años. El hombre vivía solo, en un pequeño apartamento alquilado en un barrio periférico de Brno. Casi no se relacionaba con los vecinos y parecía una persona retraída que evitaba cualquier contacto. Los agentes que investigaban su biografía descubrieron que, varios años antes, Tomasz había trabajado como mensajero en una empresa que se dedicaba a la entrega de juguetes infantiles. Fue precisamente en ese periodo cuando la policía se fijó en él por primera vez. Varios padres se quejaron de que Tomasz mostraba una curiosidad excesiva hacia sus hijos, hablando con ellos demasiado tiempo y con insistencia. En las quejas se indicaba que se comportaba de forma extraña. Hacía preguntas personales a los niños. A veces incluso intentaba entregarles juguetes sin el consentimiento de los adultos. Sin embargo, todo se limitó a una advertencia formal. El caso no llegó a acusaciones graves y, tras su despido de la empresa, las quejas cesaron. Sin embargo,
Ya esta información por sí sola hizo que Tomás pareciera más sospechoso a los ojos de la policía. Su biografía no era criminal, pero estos episodios mostraban claramente que debía ser observado más de cerca. Los investigadores comprendieron. No se podían ignorar demasiadas coincidencias con el coche y la identidad del conductor. Los policías fueron al lugar de trabajo de Tomás para hablar con sus colegas actuales e intentar saber más sobre él. Aquí la investigación obtuvo detalles importantes. Los empleados del servicio municipal, donde ahora trabajaba Tomás, lo describieron como una persona muy tranquila, retraída y poco sociable. Prácticamente no se comunicaba con sus colegas, evitaba eventos y almuerzos conjuntos, se comportaba de manera marcadamente cautelosa. Sin embargo, cuando los policías empezaron a preguntar con más detalle, resultó que algunos trabajadores sí habían notado rarezas en él. Tomás podía pasar horas sentado en el coche, mirando fijamente al frente sin moverse, o irse inesperadamente antes de terminar el turno, sin avisar a nadie. A las preguntas sobre su ruta el día de la desaparición de Verónica, los colegas respondían evasivamente. Alguien dijo con seguridad que lo había visto en el edificio del servicio a la hora correcta. Otros no podían recordar exactamente dónde había estado. No obstante, después de la conversación preliminar con los colegas, la investigación empezó a considerar que Tomás tenía una explicación bastante lógica para sus acciones y, probablemente, no estaba implicado directamente en el caso. La policía decidió hablar personalmente con Tomás y verificar sus declaraciones. Durante la conversación se mostró inesperadamente tranquilo y sereno, completamente diferente a una persona que oculta un terrible secreto. Afirmó con seguridad que el día de la desaparición de Verónica se encontraba en un distrito completamente diferente de Brno. Como prueba, Tomás presentó un informe de reparación de una máquina de café en un edificio de oficinas, donde realmente había estado por motivos laborales. Los papeles fueron revisados cuidadosamente por la policía, y la coartada parecía más que convincente. La hora de su estancia en la oficina estaba registrada en los documentos del servicio de soporte técnico. Los empleados de la oficina confirmaron su presencia y la propia máquina, según el registro de trabajos, realmente había sido reparada precisamente en ese momento. En ese momento, la investigación volvió a inclinarse a pensar que otra versión había resultado falsa. Tomás parecía simplemente una persona extraña, nada más. Y aunque las quejas pasadas sobre su comportamiento cerca de las escuelas generaban cautela, parecía que ahora la policía no tenía motivos reales para relacionarlo con la desaparición de Verónica. Tomás fue temporalmente excluido de la lista de principales sospechosos, decidiendo centrarse en otras versiones. Sin embargo, unos días después, cuando el equipo técnico de la policía examinó detenidamente los datos del GPS del coche de Tomás, se descubrió una extrañeza inexplicable. Su ruta digital de ese mismo día, cuando desapareció Verónica, difería inesperadamente de los registros oficiales y de las declaraciones de los testigos de la oficina. Según el GPS, el coche de Tomás desapareció del campo de visión de los rastreadores durante casi media hora y se encontraba en una zona completamente diferente de la ciudad. Este detalle extraño e inexplicable hizo que la policía volviera a mirar al hombre con ojos completamente diferentes. La coartada, a primera vista perfecta, de repente se volvió menos sólida. La investigación no podía ignorar tal discrepancia técnica, sobre todo porque coincidía en el tiempo con la desaparición de Verónica. Ahora los investigadores comprendían que era necesario verificar de nuevo todos los datos sobre los movimientos de Tomás. Mientras la policía volvía a examinar detenidamente el misterioso hueco en la ruta de Tomás, paralelamente comenzaron a llegar nuevos y alarmantes detalles del entorno más cercano de Verónica. Inesperadamente para todos, la investigación recibió información importante de la maestra de la niña. Los recuerdos de la educadora obligaron a mirar de nuevo los últimos días antes de la desaparición. La maestra de Verónica, Martina Svobodová, contó que unos días antes de que Verónica desapareciera,
la niña empezó a comportarse de manera notablemente diferente. Verónica, normalmente sociable y alegre, de repente se volvió retraída, ansiosa y casi no participaba en los juegos con los demás. Cuando la maestra le preguntó a la niña si había pasado algo malo, Verónica respondió brevemente y con inseguridad, diciendo solo que en el patio había aparecido un hombre con caramelos. La maestra al principio no le dio mucha importancia, pensando que la niña simplemente estaba contando la historia de otra persona o se había asustado de un desconocido. Sin embargo, las palabras de la maestra fueron confirmadas por otro hecho. Una de las amigas de Verónica, Caterina, de 8 años, recordó que poco antes de la desaparición, Verónica le había contado sobre un extraño desconocido. Este hombre, según sus palabras, se le había acercado varias veces en el patio y le había ofrecido juguetes y dulces. Caterina mencionó que Verónica no ocultaba su miedo e incluso le dijo que había intentado contárselo a su madre. La niña le confesó a su amiga que su madre no había creído sus palabras, pensando que Verónica lo había inventado todo o simplemente se había asustado de alguno de los vecinos. Para la madre, las palabras de la niña parecían simplemente una fantasía infantil, algo de lo que ahora se arrepentía mucho al contárselo a la policía. Después de esta información, los investigadores volvieron a hablar detalladamente con la madre de Verónica, Carolina. Estaba extremadamente alarmada y desconcertada, comprendiendo ahora cuán serio podría haber sido el relato de su hija. Durante el interrogatorio, Carolina recordó de repente otro episodio importante. Aproximadamente una semana antes de la desaparición de Verónica, realmente había notado un coche desconocido en el patio de la casa. Carolina lo describió como un vehículo de servicio común, blanco con matrículas sucias, y por eso no le dio ninguna importancia especial. El coche estuvo poco tiempo y, según le pareció, el conductor estaba reparando o dando servicio a algo en el patio. En ese momento, pareció completamente normal y no despertó ninguna sospecha. La investigación comparó inmediatamente estos recuerdos con la información ya existente. El cuadro se volvió más claro, aunque más alarmante. Ahora estaba claro que el coche sospechoso no solo había aparecido el día de la desaparición de Verónica, sino también antes. Ya no era solo un episodio casual, sino una posible aparición sistemática de una persona que intentaba establecer contacto con Verónica. En ese momento, la investigación prestó atención a otro residente del distrito que, según los vecinos, había sido visto anteriormente intentando dar dulces a los niños. Se trataba del conserje llamado Peter, un hombre mayor, sociable, que trabajaba en esa zona desde hacía mucho tiempo. Varios vecinos informaron a la policía que Peter a menudo repartía caramelos a los niños locales, lo que hacía que algunos padres lo trataran con cautela. Los investigadores decidieron verificar urgentemente al conserje, sobre todo porque también podría encajar en la descripción del hombre de los caramelos que mencionó Verónica. La policía interrogó a los residentes, tratando de obtener una imagen más completa del comportamiento de Peter. Al principio, la información parecía sospechosa. El conserje, según el testimonio de los vecinos, realmente a veces daba caramelos e incluso pequeños juguetes a los niños, lo que causaba cierta cautela entre los padres. Sin embargo, una investigación más profunda demostró que las sospechas eran infundadas. Resultó que Peter no se encontraba en Brno el día de la desaparición de Verónica. Se había ido a casa de unos parientes 2 días antes del suceso, lo que fue confirmado por las grabaciones de las cámaras de la estación de tren y por los parientes del conserje que lo recibieron. Las pruebas eran irrefutables y la investigación se convenció rápidamente de su inocencia. La pista falsa que había surgido en torno a Peter desapareció tan rápido como había aparecido. Los investigadores volvieron a encontrarse en el punto de partida. Tenían varios testigos y multitud de pequeños detalles, pero todavía faltaba el elemento decisivo capaz de explicar qué le sucedió exactamente a Verónica esa tarde. Ahora, tras descartar la versión del conserje, la policía volvió a centrar su atención en el coche. Quedó claro que el misterioso coche de servicio, el Skoda blanco,
visto por varios testigos, no era una coincidencia. Posiblemente estaba relacionado con el mismo hombre al que Verónica llamaba el hombre de los caramelos. La policía decidió verificar de nuevo todos los detalles técnicos y las rutas del coche con el que ya se había relacionado anteriormente al conductor Tomás R. Los investigadores volvieron a examinar la ruta del coche de servicio que conducía Tomás R. Durante la revisión de las grabaciones de las cámaras de vigilancia, consideradas anteriormente inútiles, se descubrió una nueva pista de suma importancia. En una de las grabaciones, realizada a la salida del distrito 20 minutos después de la desaparición de Verónica, apareció el mismo Škoda blanco observado anteriormente por los testigos. La grabación era de mala calidad. La imagen era borrosa y las matrículas eran completamente ilegibles debido a la suciedad y la poca luz. Sin embargo, los especialistas lograron identificar un detalle único del vehículo que indicaba inequívocamente su pertenencia a la empresa donde trabajaba Tomás. En la puerta lateral del coche se distinguía claramente una pegatina de la empresa con el logotipo del servicio municipal en el que trabajaba. Este era un argumento de peso a favor de que el coche era realmente de servicio y que precisamente este coche salía del distrito después de la desaparición de Verónica. En ese momento, esta era la prueba más contundente que vinculaba a Tomás con el lugar de la desaparición de Verónica. A pesar de que anteriormente había proporcionado una coartada convincente, la investigación tenía una nueva razón para dudar de nuevo de sus declaraciones. La policía se dirigió inmediatamente a una reunión con la dirección de la empresa para obtener una explicación sobre la presencia de su coche en el distrito, donde oficialmente Tomás no tenía ninguna tarea asignada. El jefe de la empresa declaró claramente que, según los documentos y el horario de trabajo, Tomás no debería haber visitado ese barrio el día de la desaparición de Verónica. Además, según sus palabras, el coche no debería haber estado en esa zona a esa hora del día. Cuando los investigadores volvieron a citar a Tomás para interrogarlo, parecía preocupado, pero seguía explicando la situación con calma. Insistió firmemente en que ese día hubo un error en el horario, por lo que terminó en ese distrito por pura casualidad. Según sus palabras, entró allí por error, y al darse cuenta, abandonó rápidamente el lugar sin haber hecho nada. La policía le pidió que explicara por qué no había mencionado este error anteriormente, a lo que respondió que simplemente había olvidado ese episodio, considerándolo insignificantes. No obstante, sus palabras despertaron serias dudas en la investigación. Surgió la hipótesis de que Tomás podría estar ocultando información deliberadamente o intentando engañar a la policía, utilizando detalles menores para ocultar algo más grande. Los investigadores supusieron que Tomás podría no haber actuado solo. Surgió la versión de un posible cómplice que podría haberle ayudado a confundir las pistas o a proporcionarle cobertura. La policía revisó de nuevo todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia en busca de un posible segundo coche que acompañara al Škoda de servicio. Se examinaron decenas de grabaciones de vídeo de las calles, tiendas y gasolineras cercanas para confirmar o refutar esta hipótesis. Pero, en contra de las expectativas de la investigación, el segundo coche nunca fue encontrado. Durante los interrogatorios y las verificaciones, no se encontró ni un solo testigo que pudiera confirmar la presencia de otro coche o cómplice. Gradualmente, la policía tuvo que admitir que esta versión era errónea. Lo más probable era que Tomás hubiera actuado solo y que no hubiera ninguna operación conjunta con nadie. Después de que la versión del segundo coche fuera descartada definitivamente, la atención de la policía volvió a centrarse en las grabaciones de los rastreadores GPS del coche de Tomás. Estos datos confirmaron que, inmediatamente después de que el Škoda abandonara el distrito, la conexión con el coche se interrumpió inesperadamente durante unos 15 minutos. El lugar donde el coche reapareció en los radares ya estaba muy lejos de la ruta inicial de Tomás. La investigación no entendía por qué se había interrumpido la ruta, ni por qué el conductor había terminado en un distrito completamente diferente de Brno sin ninguna razón aparente para un cambio de dirección tan brusco.
Este nuevo e inexplicable detalle hizo que la policía dudara aún más de la veracidad de las declaraciones de Tomás. A pesar de sus intentos aparentemente sinceros de justificar su presencia en el distrito como un error casual, la investigación volvió a centrarse en la personalidad de Tomás. La atención de la policía se centró en un incidente ocurrido 1 año y medio después de la desaparición de Verónica en otra ciudad checa, Zlín. El incidente era tan similar a los detalles de los eventos anteriores que la investigación ya no podía considerarlo una simple coincidencia. El incidente en Zlín ocurrió durante el día en uno de los grandes centros comerciales de la ciudad. Markéta, de 14 años, contó a la policía que un hombre desconocido se le acercó en el aparcamiento y, presentándose como empleado de seguridad, le pidió que lo siguiera, supuestamente para verificar documentos. Sin embargo, Markéta sospechó algo. El hombre se comportaba de forma extraña, estaba nervioso y sus palabras sonaban inseguras. Cuando intentó agarrarla del brazo y meterla a la fuerza en una furgoneta de servicio, Markéta empezó a gritar pidiendo ayuda y logró soltarse, corriendo inmediatamente de vuelta al centro comercial. Sus palabras fueron confirmadas inmediatamente por el guardia del centro comercial. El hombre que estaba de servicio ese día alcanzó a ver parte de la matrícula del vehículo y también registró el automóvil en las cámaras de vigilancia. Cuando la policía recibió estos datos, se descubrió que la furgoneta pertenecía a la empresa donde Tomás seguía trabajando. Las dudas sobre su identidad casi desaparecieron por completo. La persona que había llamado la atención de la policía en Brno ahora era sospechosa de un ataque en Zlín. Durante el interrogatorio, Tomás se comportó con calma y confianza, tratando de presentar lo ocurrido como un gran malentendido. Afirmó que vio a Markéta, quien supuestamente parecía perdida, y solo quería ayudarla. Según él, simplemente le ofreció llevarla con sus padres o ayudarla a entender dónde se encontraba. Aseguró a la policía que la niña entró en pánico sin motivo alguno y malinterpretó sus intenciones. Sin embargo, su versión comenzó a desmoronarse rápidamente después de una conversación detallada de los investigadores con los testigos y la revisión de las cámaras de vigilancia. Las grabaciones confirmaban claramente las palabras de la niña y del guardia. Tomás no solo habló con Markéta, sino que realmente intentó meterla por la fuerza en la furgoneta de servicio. Cuando le señalaron estas discrepancias en su testimonio, Tomás se desconcertó, pero no renunció a su versión, insistiendo en que solo fue un intento de ayudar a una niña confundida. Intentando defenderse, Tomás comenzó a culpar a Markéta, diciendo que ella exageraba mucho lo sucedido debido al miedo. Incluso afirmó que la adolescente había malinterpretado sus buenas intenciones, convirtiéndolas en un intento de ataque. Esta versión parecía insostenible e inverosímil para la investigación, especialmente porque había testimonios sólidos de testigos. Pero Tomás se aferró obstinadamente a esta línea de defensa, quizás esperando que los investigadores dudaran de la sinceridad del testimonio de Markéta. Sin embargo, una verificación minuciosa de todos los detalles del caso en Zlín solo confirmó más fuertemente las sospechas de la policía. El comportamiento de Tomás claramente tenía características de un esquema premeditado. A pesar de sus intentos de presentarse como víctima de las circunstancias, la investigación ya entendía claramente que el sospechoso no era simplemente una persona extraña atrapada en una situación incómoda, sino un criminal potencialmente peligroso que no era la primera vez que mostraba interés por menores. Después del arresto de Tomás, la policía decidió verificar nuevamente, ahora con más detalle, las rutas de todos sus viajes de trabajo durante los últimos 2 años. Y precisamente en este momento, los investigadores obtuvieron nuevos datos decisivos. Los rastreadores GPS mostraron que el día de la desaparición de Verónica, Tomás realmente estaba en el área de donde ella desapareció, con precisión al minuto. Estos datos coincidían con el intervalo perdido, previamente identificado en su ruta, que Tomás había atribuido anteriormente a una falla técnica del equipo.
Ahora la investigación tenía por primera vez pruebas claras de que Tomás había mentido sobre las circunstancias de su presencia en el lugar de la desaparición de Verónica. Hasta ese momento, su coartada parecía sólida, pero los nuevos datos destruyeron completamente esta certeza. Se hizo evidente que el hombre no solo se encontraba casualmente en esa zona, sino que deliberadamente intentaba ocultar sus movimientos reales de la policía. Ahora quedó claro. Era necesario verificar todos los objetos relacionados con Tomás. Después de que la policía finalmente verificó la discrepancia entre los datos del rastreador GPS del automóvil de Tomás y sus propias palabras, se tomó la decisión de revisar cuidadosamente todos los lugares que tenían alguna relación con el sospechoso. Los oficiales comenzaron verificaciones sistemáticas de todos los sitios donde Tomás había trabajado o aparecido en los últimos años. Fue un trabajo minucioso, casi interminable, pero fue precisamente lo que llevó a descubrir el terrible secreto. Primero, la policía revisó el garaje que Tomás había alquilado durante muchos años en una zona industrial a las afueras de Brno. No encontraron nada sospechoso. Luego examinaron la casa de campo de los familiares del sospechoso, donde a veces pasaba los fines de semana, pero tampoco allí apareció nada útil para la investigación. La situación parecía casi desesperada, hasta que los investigadores se enteraron por uno de los colegas de Tomás que él tenía acceso a un antiguo almacén perteneciente a la empresa donde trabajaba. Cuando los oficiales llegaron al lugar, quedó claro que el almacén no se había utilizado durante mucho tiempo y formalmente estaba registrado como vacío. Dentro, entre equipo viejo y cajas con documentos obsoletos, los agentes de policía descubrieron un gran congelador industrial que llevaba tiempo desconectado de la red eléctrica, pero por alguna razón estaba cerrado con un candado. Esta circunstancia pareció sospechosa. Los investigadores llamaron inmediatamente a los criminalistas, abrieron la cámara frigorífica y descubrieron en su interior lo que confirmó los peores temores de la policía. También se confirmó la principal hipótesis de la investigación. Era Verónica, desaparecida casi 2 años atrás. La revisión de las grabaciones de las cámaras de vigilancia y los testimonios de los testigos permitió a la policía reconstruir completamente la cadena del crimen. En la tarde del 14 de septiembre de 2020, Tomás, utilizando un vehículo de servicio, efectivamente se detuvo en un patio tranquilo donde Verónica se encontraba en ese momento. Le ofreció dulces y juguetes, la convenció de subir al automóvil y abandonó inmediatamente el área. Precisamente estos 20 minutos fueron registrados por las cámaras de vigilancia y después, en los datos GPS del automóvil, apareció un misterioso agujero que Tomás más tarde llamaría una falla técnica. En realidad, Tomás había desconectado deliberadamente el rastreador GPS, pensando que de esa manera no podrían rastrear sus movimientos. Llevó a Verónica al almacén donde alquilaba un espacio. Fue allí donde cometió el asesinato, después de lo cual ocultó las evidencias del crimen en el congelador, calculando que un almacén vacío no atraería ninguna atención. Su cálculo pareció correcto durante mucho tiempo. El principal error de Tomás fue que, con demasiada confianza, decidió cometer nuevamente un crimen similar en Zlín. El segundo intento de ataque, registrado por el guardia y las cámaras de vigilancia, se convirtió en el error clave, después del cual la policía comenzó a verificar específicamente su pasado y a comparar los datos con la desaparición de Verónica. Después de descubrir todas las pruebas necesarias en el almacén, Tomás fue finalmente detenido. A pesar de las evidencias obvias, durante mucho tiempo más intentó eludir la responsabilidad, cambiando constantemente su testimonio e insistiendo en que todo lo ocurrido había sido una casualidad y un trágico malentendido. Al principio afirmó que la niña misma había pedido subir al automóvil. Luego afirmó que ella se había caído y accidentalmente sufrió lesiones de las cuales falleció. Sin embargo, la pericia y todos los materiales de la investigación refutaron categóricamente cada una de sus afirmaciones. Los expertos establecieron claramente que todas sus palabras eran mentiras. Las lesiones no podían haber sido recibidas accidentalmente,
y las evidencias claramente indicaban sus acciones intencionales. Los psicólogos forenses concluyeron que Tomáš había planeado deliberadamente el crimen con antelación, lo que se confirmaba por la desconexión del rastreador GPS, el lugar preparado para ocultar las pruebas y otras circunstancias. Con cada nuevo hecho presentado en el juicio, la esperanza de Tomáš de escapar del castigo se volvía cada vez más ilusoria. Sus intentos de presentarse como inocente parecían cada vez menos convincentes, y los jueces, después de estudiar los materiales del caso, fueron categóricos en sus evaluaciones. El tribunal condenó a Tomáš R. a la pena máxima de encarcelamiento, 25 años de privación de libertad sin derecho a revisión del caso. La decisión fue tomada rápida, clara y sin emociones. El crimen fue resuelto, el culpable castigado, y el tribunal y la investigación no tenían más preguntas.